¿qué relación tengo yo con fulana de tal en vidas pasadas que no me dejen paz? Sí, ¿no? la verdad es que me vi en Irlanda, como era como Irlanda, y de hecho entendí por qué me gusta siempre como todos esos paisajes, Ok. ¿no? Esa época, o sea, yo creo que eran como los 1500, o sea, todavía había carruajes, fue una regresión, bueno, sí, linda y un poco, ¿no? Trágica, se puede decir. Es que yo siempre he tenido como miedo a los barrancos, ¿no? Ok. Cuando voy en un carro, manejando sobre todo, y hay un barranco al lado, bueno, o sea, no siento en mi estómago algo horrible, en mi corazón, o sea, era como no puedo ver, ¿no? Estaba lloviendo muy fuerte, muy, muy fuerte, se funden los faros del carro y pues no se veía nada con la lluvia, entonces mi papá pues no ve justamente una curva y se sigue derecho. Y pues ahí es donde, ¿no? Termina. Entonces este chico entró a esta vida donde él era un verdugo. Él era de los que lanzaba la guillotina, ¿no? Entonces para él fue una vida muy impactante porque dice que pues él estaba muy solo, porque nadie quería estar con él. Él decía, pues ¿quién quiere estar con un verdugo, no? Entonces él vio morir a mucha gente inocente. Hola, ¿qué tal? Y te quiero preguntar, ¿te ha pasado alguna vez que tienes a una persona que puede ser una patada en la espalda? ¿Te ha pasado que alguna vez una persona no te deje en paz y busca de alguna manera molestarte? No sé, porque te tiene envidia, porque tú sientes cierto coraje y la tienes encima, ya sea parte de la familia política, en el trabajo, un compañero, una compañera, incluso en la escuela. ¿Te ha sucedido? Bueno, pues hoy vamos a ver esto y un poco más. Bienvenidos a mi consultorio en vidas pasadas, revisando experiencias que sanan el alma, tratando de compartir con ustedes ejemplos reales, el proceso de sanación que pasaba antes y sobre todo que esto te ayude un poco a sanar, a ver la vida de otra manera. Así que hoy estamos aquí con Jenny Rodríguez, que se las quiero presentar. Es una chica que quiero mucho, es de mis alumnas más preciadas. Tenemos más o menos 15 años de conocernos. Ella es también terapeuta en regresión a vidas pasadas, es angelóloga, es mujer medicina, tiene un temazcal increíble y trabaja en la zona de satélite. Así que, Jenny, para mí es un honor y una alegría que estés aquí compartir contigo este espacio. Pues muchas gracias sobre todo por la invitación y pues ahora sí que a compartir, ¿no? Mi experiencia. Y vamos a compartir fuerte, Jenny, profundo. Cuéntame y cuéntanos un poquito, ¿quién es Jenny? ¿Quién era Jenny antes de entrar en todo? ¿Desde cuándo estás metida en estos rollos? Cuéntanos. Pues bueno, desde chiquita siempre me gustó el tema de como de los ángeles, bueno, sobre todo como la conexión con el ángel de la guarda, ¿no? Pero a partir como de los 13, 14 años que fallece mi abuelo, es cuando me pegó mucho como esa pérdida, la pérdida de mi abuelo, y hubo momentos como que yo escuchaba su voz, ¿no? A través de mi mente. Yo al principio pensaba que estaba como loca o así, y entonces fue cuando yo empecé como a buscar, ¿no? Este tipo de respuestas, sobre todo para entender la pérdida, hasta que un día yo soñé con mi abuelo y me dijo, o sea, ya estoy bien, no te preocupes por mí, me abrazaba y era como, o sea, wow, ¿no? Sentí muchísima paz. Y a partir de ese momento como que se me abrió un poco más el panorama, empecé a escuchaba más cosas, ¿no? En mi mente, entonces empecé yo más a investigar sobre el tema pues, de espiritualidad. A mí Los Ángeles siempre como que me gustaron muchísimo, entonces fue ahí cuando empecé a buscar sobre todo respuestas y fue cuando, bueno, ¿no? Llegué a ti, donde pues me diste como mucho más herramientas, ¿no? Y fue pues este camino, sobre todo con Los Ángeles, que me ha ayudado mucho a este crecimiento, porque yo siempre siento que me han llevado, ¿no? Pues a buscar, a encontrar esa sanación, ¿no? Pues de ciertos temas que luego traemos desde infancia y entender el por qué igual nos pasan ciertas situaciones en nuestra vida y sobre todo como hacerme responsable de lo que me sucede.
Oye, y con ángeles, ¿cómo has ido sanando esa parte que fuiste conociendo poco a poco a los ángeles? Yo recuerdo que aquí tú entraste por ángeles Ajá, primero, ¿no? exactamente. Y tú hiciste además el curso de milagros, un curso de milagros. ¿Cómo fueron ayudándote a sanar tu vida? Pues empecé yo primero con Los Ángeles. Antes no había como esta apertura. Cuando yo empecé no había nada de redes sociales. Lo que hacía era leer libros sobre ángeles. Bueno, conocerán que estaba esta famosa Doreen Virtue, ¿no? Y me encantaban, la verdad, sus libros porque eran muy sencillos de leer. Y fue cuando empecé a, ahora sí que entenderme sobre todo a mí misma, ¿no? Y que todo tiene que ver conmigo. Entonces, al empezar a voltearme a ver yo, fue cuando dije, ok, entonces, ¿qué es lo que estoy proyectando afuera? ¿No? Que tiene que ver conmigo misma. Entonces, Los Ángeles, sobre todo, me hicieron entender de una manera como mucho más amorosa, porque siento que ellos lo hacen de una manera súper linda, súper amorosa. O sea, también no son como, pues siento que estrictos en la manera de, ok, o sea, tienes que ser congruente con lo que piensas, lo que dices y lo que haces, ¿no? Y que todo esto siempre que tiene que ser en armonía con todo, ¿no? Contigo y con alrededor. Entonces ellos me ayudaron a encontrar como este camino y yo siempre he sido como mucho de seguir señales. Entonces, pues les pedía yo señales y hay veces que pues me llegaban, ¿no? O sea, me acuerdo que en una ocasión cuando llegué, por ejemplo, al curso de milagros, fue porque estaba buscando otro libro que era Las 9 caras de Jesús, me parece que se llama, y no lo encontraba por ningún lado. Y ahora sí que fui a un mercado de libros ahí por Tepito, literal, ahí lo encontré, pero al lado de ese libro estaba el curso de milagros. Entonces como que lo vi y fue, pues, ¿qué será ese libro? Y me acuerdo que donde trabajaba antes, salí ese día tarde de la oficina, entro al elevador, había 2 personas y 2 personas empezaron a hablar del curso de milagros. Entonces fue así como, o sea, ¿what? ¿No? Esa como Sí, sincronía, ¿no? sincronía. Entonces ya de ahí, pues me llegó ¿no? una publicidad de que se iba a abrir el curso de milagros. Entonces fue que dije, bueno, pues a lo mejor tengo que estudiarlo, ¿no? Y del curso de milagros fui a un retiro y ahí me mostraron todas las ceremonias ancestrales, que fue la ceremonia de cacao, y fue cuando igual algo se abrió en mí, porque me acuerdo cuando tomé el cacao, en la noche empecé a tener como cierto tipo de visiones, ¿no? Que yo decía, ¿qué es esto? ¿No? O sea, ¿qué me está tratando de decir? Y empecé a buscar a una maestra, una abuela cacautera, y, bueno, que vive ahí por Cuernavaca, y dije, pues quiero aprender pues todo este tema de nuestros ancestros, de todas estas ceremonias, y fue que me empezaron a llevar ahora por el camino del temazcal y estas ceremonias ancestrales que también pues me han ayudado mucho pues a sanar, ¿no? Y sobre todo a soltar, a reconocerme y sobre todo mucho más a conectar con la tierra, a aterrizar, porque sí hubo un momento en mi vida que estaba como, a mí me decía, me acuerdo mucho la abuela, que estaba mucho en el aire, ¿no? Entonces yo al principio no entendía qué me quería decir. Ajá, hasta después lo empecé a entender, que pues realmente no estaba integrando los aprendizajes y que pues por algo estamos en la tierra y que por algo estamos aquí en la tierra, ¿no? Entonces el cacao y el temazcal me ayudó mucho como a conectar con la tierra y también a integrar los aprendizajes aquí en la tierra, ¿no? Entonces entendí por qué me decía que estaba mucho en el aire. Entonces tú eres más mujer medicina, totalmente. Y esta parte de regresión a vidas pasadas, ¿cómo la integras? Sí, pues obviamente había momentos o situaciones que no entendía por qué estaban pasando en mi vida, ¿no? Yo decía, pues no, ya escarbé, ¿no? En mi niñez, ya escarbé, ¿no? Pues en las situaciones a lo mejor o decisiones que yo he tomado a lo largo de mi vida y que pues no, ahora pues sé que soy responsable y dije, pues no encuentro pues de dónde viene esta situación o por qué no me puedo quitar a esta persona de encima o qué es lo que pasa en mi relación, ¿no? Entonces fue ahí donde dije, pues no viene de esta vida, o sea, necesito buscar más atrás si hay algún karma a lo mejor que yo generé, algún contrato, entender un poco más lo que pasa en mi vida actual, porque yo sé que, ¿no? Pues lo que te toca te corresponde, ¿no? Como nos has enseñado.
Y pues quise escarbar más atrás para ver pues por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo en este momento, ¿no? En aquel momento. Exacto. Oye, pero realmente, o sea, tu enfoque estaba como muy en la luz, muy en ángeles, muy en esta parte. ¿Considerabas la parte de la reencarnación de vidas pasadas? ¿Cómo es que la considerabas? Es que realmente no es parte de ángeles. Sí, no es parte de ángeles. Sobre todo es, pues, entender, ¿no? O sea, entender que hay situaciones en tu vida actual, ¿no? Que tienen que ver con algo de una vida pasada, ¿no? Algún karma, contrato que tú creaste en vida pasada y que a lo mejor está bloqueando esto en tu vida actual. Entonces, creo que también, ¿no? Los ángeles me llevaron a, pues, No, te han guiado me han guiado siempre, ¿no? A decir, bueno, búscale por acá. Te han ido llevando, sí. Así, búscale por acá, ¿no? Porque vas a encontrar esas respuestas y pues me han dado paz, ¿no? O saber qué es lo que tengo yo que trabajar también en esta vida. Ahora, tú llegas a Regresión a Vidas Pasadas tratando de encontrar respuesta a lo que estabas viviendo en ese momento. ¿Y qué era lo que estabas viviendo? Pues bueno, en mi relación de pareja, bueno, mi esposo tuvo una pareja igual anterior, ¿no? Se casó, tuvo 2 hijos con esta persona y bueno, ya después nos conocimos nosotros y, ¿no? Decidimos igual formar una familia. Entonces, pero bueno, la situación con la ex, ¿no? Con su ex. Con su ex de mi esposo, pues siempre fue como muy conflictiva. Obviamente como los niños estaban muy chiquitos, pues sí, yo sé que siempre tenía que haber esa relación, ¿no? De la mamá de los niños, pero ella siempre era como meter cizaña, ¿no? Meter mucha cizaña, inventar cosas de mí para separarnos. Pues inventaba que me había visto con alguien más en otro lado, que no estaba tomando, me acuerdo una vez que estaba tomando cursos aquí y ella decía que no, que estaba seguramente viendo a alguien más, o sea, y era algo que yo decía, ¿por qué no nos deja en paz? ¿No? Y por más que trataba de entender, de verdad, pues no había como esa respuesta. Y yo decía, ya, o sea, ya hice muchas cosas de soltar, de verla en luz, la verdad. Y pues no, o sea, era una cosa tras otra. ¿Y tu marido? ¿Qué decía ante todo esto? ¿Cuál era su postura? Pues él, la verdad es que como estaba muy en la situación de proteger, ¿no? A los niños, pues sí, obviamente hay veces que pues él dudaba, ¿no? Ay, sí, qué horror, pues ¿verdad? de mí, ¿no? Sobre todo, ¿no? Por todo pues todo lo que le inventaba, ¿no? Sobre todo para separarnos. Obviamente hubo situaciones donde pues se notaba que ella quería regresar, ¿no? Con él, pero él, ¿no? Le ponía ciertos límites, entonces se ponía pues mucho peor. Entonces sí fue una situación un poco caótica, difícil. Entonces eso me hizo buscar como pues respuestas, ¿no? De decir, algo tuvimos que ver en alguna vida pasada que de verdad no nos deja en paz. Ok, y así tú no llegas a una sesión, tú llegas a estudiar Regresión a Vidas Pasadas. Sí. Ahora, cuéntanos, por favor, ¿qué vas encontrando ahí? ¿Cómo es que te vas acercando? ¿Cuántas regresiones has tenido tú como paciente? ¿Cuáles de estas te han impactado más? ¿En cuál encontraste respuesta a esta situación de esta ex de tu marido? Sí, sobre todo, bueno, cuando entré yo a estudiar esta parte de las regresiones a vidas pasadas, pues lo vi siempre como una oportunidad para trabajar en mí primero. Ok, ¿no? Claro. Ajá, para trabajar en mí y después, pues, ayudar a las demás personas, ¿no? Porque, pues, es como parte de dar un servicio, ¿no? De y la ayudar, tarea. de ayudar a las personas también a que crezcan y encuentren respuestas. Entonces fue como llegué y pues dije, bueno, tengo que trabajar en mí, estoy pasando con esta situación y la verdad lo puse como objetivo, ¿no? Ver en qué me relacionaba en otra vida con la ex, ¿no? En uno de tus ejercicios. En uno de mis ejercicios. Estabas tú tratando de saber qué relación tenías con. Exacto. Y bueno, aquí nada más para que todos sepan, en el entrenamiento en regresión a vidas pasadas no nada más es teoría, sino vamos aplicando diferentes formas de sanación y empezando por la primera, que es la del perdón. Los chicos tienen que formar sus equipos de 3, 4 personas
para ir viendo como terapeuta, como paciente y como observador cómo es que se lleva a cabo la técnica y van intercambiando los roles. Entonces tú ahí te pusiste como paciente. Exacto, como y una paciente. de tus compañeras te lleva. A ver, cuéntanos. ¿Qué relación tengo yo con fulana de tal en vidas pasadas que no me dejen paz? Sí, ¿no? la verdad es que me vi en Irlanda, como era como Irlanda, y de hecho entendí por qué me gusta siempre como todos esos paisajes, ¿no? Esa época, o sea, yo creo que eran como los 1500, o sea, todavía había carruajes, vivía como en el campo, sí, en una casita de campo, pero bien, ¿no? O sea, con ventanales, ¿no? Cuadrados y ella era mi hermana en esa vida. Ella fue mi hermana en esa vida. Okay. Entonces, pues en ese entonces, pues, ¿no? Los matrimonios los acomodaban, ¿no? En beneficio, obviamente, a la familia para que estuvieran mejor. Yo era la hermana mayor y ella era la hermana menor. Yo recuerdo en esa vida que, bueno, yo me llevaba muy bien con ella, jugábamos mucho, pero ya cuando ya éramos pues, adolescentes, se puede decir, yo me acuerdo escuchar una conversación, ¿no? De mis padres donde pues ellos decían que me iban a casar como con un conde. Okay. Ajá, era un conde y pues en ese entonces hubo una discusión porque mi hermana es la que se quería casar con el conde, pero creo que el conde es el que me había escogido a mí, ¿no? Y ella se enojó muchísimo porque ella dijo, no, es que yo soy la que merezco y por qué a ella le van a dar esa posición y a mí no, y yo voy a seguir aquí, ¿no? Como pues pobre, ¿no? Y no es que fuéramos realmente pobres. Pero una cosa es ya ser de la nobleza. Exactamente, era como la nobleza. La entrada. Entonces, hubo muchas discusiones y ella me entró con muchísimo coraje, ¿no? Tan así que, bueno, yo me caso con este conde y ella decide no ir, ¿no? Y ir a la boda ni nada porque tenía muchísimo coraje hacia conmigo. Y pues de ahí nos dejamos de ver. ¿Para siempre? Para siempre, ajá. ¿Y en qué termina la historia? Yo en esa historia, bueno, tengo como 3 hijos. Realmente, bueno, me gustó la parte de, bueno, con el conde. Yo ayudaba mucho como a los sirvientes y todo eso, me querían mucho. Me acuerdo que tenía 2 perritos también, así como de esos pomeranians eran, ¿no? O sea, esponjositos. Y me gustaba mucho leer. Sí veía, ¿no? Pues ahora sí que como palacio, la verdad hermoso, tuve como 3 hijos con este conde y me parece que con el cuarto muero ahora sí que en el parto. Ajá. Sí, eso fue lo que vi en esa vida, pero pues obviamente entendí, ¿no? Pues ese coraje ¿no? que viene de esa vida y que pues vino se fue arrastrando en esta vida. Y esa parte, cuando entras en el espacio del alma, ¿qué hiciste? ¿Cómo sanó esa parte? ¿Cómo te cayó el 20 que era? ¿La reconociste inmediatamente o cómo estuvo eso? Sí, en el espacio del alma, pues sí, o sea, reconocí el cariño que nos tuvimos como hermanas, Ajá. ¿no? Y me dio muchas tristezas saber, ¿no? Que se haya roto esa relación que tenía como hermana y pues que yo tampoco después hice nada como para buscarla, ¿no? Para tratar de arreglar la situación. Y creo que es algo que ella también esperaba, ¿no? Que yo la buscara después, pero pues tampoco lo hice. Entonces fue como sanador también entendernos como su dolor y bueno, perdonar esa situación. Entonces, en aquella vida, como la hermana que fuiste, la perdonaste por el coraje que tenía de que tú te hubieras casado con el conde y le pediste perdón por no haberla retomado después. Exactamente. Okay. Y cuando abres los ojos, después de esa regresión, ¿qué pasa en ti? Pues sentí más paz, entendí, ¿no? O sea, fue como entender lo que sucedía en esta vida actual y la verdad es que siento que esa energía que, ¿no? Esa terapia de perdón que hicimos en la regresión, en parte como que rompió algo de la energía que estábamos viendo en la vida actual, porque ella se calmó bastante, ¿no? La verdad, ella se calmó bastante y bueno, tan así que bueno, creo que ella ha crecido bastante ahora en su vida,
Y pues bueno, al fin, bueno, a lo mejor no entra ella mucho en el tema espiritual, porque sé que no le gusta, pero bueno, ya la verdad es que ya no se mete con nosotros, ¿no? Entonces, también fue sentir como ese entender, ¿no? ¿Por qué pasaba esto en mi vida actual? Y pues perdonarlo. Y la verdad es que eso me hizo estar como más en paz. Ok. Entonces, tú estuviste más en paz porque entendiste y ella también como que se tranquilizó y dejó de dar tanta lata. Así es. Si esto lo llevamos a los términos energéticos, a mí me resulta como muy interesante, Jenny, porque dices, fíjate, o sea, ya no la traigo yo de, ¡ay, esta mujer! Y suelto. Y entonces ya la energía que yo estoy emanando hacia ella deja de como de haber ese entre las dos, exacto, ese pleito entre las dos, y ella, entre comillas, casualmente se calma. Pero es a partir como de ese, ya entendí. Sí, y había situaciones donde, ¿no? Otra vez empezaba como, ¿no? A tratar de meterse, pero era como, o sea, entiendo de dónde viene esta energía y tampoco me voy a enganchar. Ajá. Entonces yo ya no me enganchaba y siento que también eso ayudaba a que esa energía, ¿no? De coraje y esto se disipara. Como que le rebotaba la pelotita y ya no había respuesta de allá, ¿no? Exactamente. Claro, ya no había como la energía con la que se encontraba en el mismo nivel y empezaba a hacerse más gorda. Exactamente. Y otra vez al pleito, ¿no? Sí. Ok. Justo así. ¿Y ahora cómo está eso? Pues no, ella ya está haciendo su vida. De hecho, pues ya los niños también ya están grandes, ¿no? Tienen 17 y 15 años. Y pues creo que pues la relación, ¿no? Con mi esposo y ella es cordial y pues realmente ya cero se mete. Oh, qué bueno, sí. ¿no? Sí, Qué sí, eso nos bendición. ha ayudado bastante. Sí, porque realmente yo les digo en la regresión, la gente es como puede ser y quien cambia eres tú. Y aquí me encanta lo que estás diciendo porque mira, ese es el testimonio de tú cambias y cambia tu vida, porque dejas de estar como emanando esta energía y entonces el otro se retira, ya no hay como un regreso. Sí, exactamente. ¿No? Y por más que a lo mejor ella tratara de hacernos daño, era como, pues no, ya no, era como si se repeliera. Sí, se le diluye todo. Se le diluye, exacto. ¿Y otra regresión? Sí, otra regresión que me ayudó también bastante fue una regresión, bueno, sí, linda y un poco, ¿no? Trágica, se puede decir. Es que yo siempre he tenido como miedo a los barrancos, ¿no? Cuando voy en un carro, manejando sobre todo, y hay un barranco al lado, bueno, o sea, no siento en mi estómago algo horrible, en mi corazón, o sea, era como no puedo ver, ¿no? Hace poco fuimos a Malinalco y entramos ahí por unas montañas ahí con muchos barrancos y yo estaba súper asustada, pero bueno, ya lo entiendo por qué, ¿no? Entonces quise ir a esa vida a sanar, a entender por qué ese miedo tan fuerte y me vi en yo creo que eran finales de 1900, porque empezaban los coches de las carcachitas. 1800, ¿no? 1900. Ajá, 1900, ajá. 1800. Y yo era una niña de 5 años. Y también entendí por qué me gustan tanto las casas de muñecas, ¿no? Las casas chiquititas, así con cosas miniaturas, así siempre he sido como fan. Y me vi en esa vida con una casita maravillosa de muñecas que me había comprado mi mamá. Yo estaba chiquita, tenía 5 años. Y también me acuerdo ver como esos árboles en otoño, yo creo que era, no sé si Europa o Estados Unidos, pero ya muy hacia el norte, donde se ven, ¿no? Los cambios de las estaciones. Y me acuerdo ver mucho, que me impresionaba ver los árboles, ¿no? Cuando ya cambian de color en el otoño y las hojas. Y mi mamá tenía un hermano, bebito, y tenía esas carriolas negras, ¿no? Con las ruedotas. Y me acuerdo que en esa regresión me preguntaban, pues, ¿qué hace tu papá? ¿No? Y esa vez, o sea, me impresionó porque fue entrar como en esa cabeza de niña, ¿no? Donde pues no sé qué hace, no sé qué trabaja, pero no sé qué hace, ¿no? Entonces era de, pues sí, trabaja y se va, pero, ¿no? Hasta ahí. Entonces, en esa vida le hablan a mi mamá. Mi abuela, pues ya estaba muy mal, estaba ya como en las últimas. En esa vida. En esa vida. La mamá de tu mamá. La mamá de mi abuela, en esa vida. Entonces,
Pues deciden, bueno, a mi hermanito lo dejan con el vecino y yo quiero ir porque veo a mi mamá como que está llorando y nos vamos, ¿no? Los tres, mi papá, mi mamá y yo en la carcachita. Pero nos fuimos ya como noche, pasamos, ¿no? Pues sí, por unas como montañas, estaba lloviendo muy fuerte, muy, muy fuerte, se funden los faros del carro y pues no se veía nada con la lluvia, entonces mi papá pues no ve justamente una curva y se sigue derecho. Y pues ahí es donde, ¿no? Terminó la vida. Y recuerdo mucho también en esta vida de niña, yo soñaba mucho que volaba en un auto. Así, de niñita siempre soñaba, era un sueño como muy repetitivo y sentía mucha, pues ansiedad y me ponía a llorar y ya, bueno, ahora de adulta cuando entré a esa vida, pues me di cuenta del por qué no tenía ese sueño tan repetitivo y por qué el miedo a los barrancos. Pero es que en esa vida entonces moriste chiquita y con ese pánico. Exactamente. Ok, ¿y cómo lo sanaste Sí, en ese ejercicio? entonces en ese ejercicio, bueno, entendí, ¿no? Porque el miedo, ahí hicimos una reconstrucción, ¿no? Para, pues, que no hubiera sido así de trágica esa muerte. Y la verdad es que sí sentí muchísimo alivio y entendí, ¿no? ¿Por qué tenía ese miedo en esta vida? Y cada vez que paso por un barranco, o sea, ya no es tanto la ansiedad que me da, porque sí disminuyó muchísimo. Y es como que, bueno, ya entiendo de dónde viene, ¿no? Y disminuyó bastante. No es que se me haya quitado el miedo al 100%, pero lo entiendo. O sea, es como ya sé de dónde viene. ¿Esta regresión estuvo hecha durante tu entrenamiento? Esa sí, durante mi entrenamiento. Ahorita que lo platicas, digo, claro, ayudó, pero no estás bien al 100. Ahora que me platicas, yo te diría, sí, habría que regresar a esa vida, porque hablas mucho de sanar la relación con esta ex a partir de ya entendí. Hablas de esta parte del abismo a partir del ya entendí. Pero hay que hacer un ensamble de la sensación de aquella vida cuando aparece en esta vida para romper como el shock. ¿Me explico? Sí. Usar más programación neurolingüística para poder lograr quitar como al 100 esa parte. Un día de estos te vienes, Jenny, lo hacemos. Sí, claro no, que en sí. serio. Sí. Ok. Sí. ¿Y otra regresión? Otra regresión, pues bueno, no sabemos que siempre, ¿no? El tema de las relaciones, ¿no? Siempre, bueno, con tu pareja, siempre. Pues ¿las relaciones íntimas? No tanto relaciones íntimas, sino pues, en general la relación con tu pareja, ¿no? Sí. La relación de pareja. Yo sé que nuestra pareja es nuestro más grande maestro. Totalmente. La verdad. Entonces, bueno, hubo un tiempo que igual, ¿no? Teníamos problemas, ¿no? Estuvimos a punto de separarnos, que bueno, actualmente no estamos separados y hemos sanado muchísimas cosas juntos, ¿no? Y también esto ha sido parte de esa sanación, entender por qué igual yo me aferraba como tanto a él, ¿no? Y cuando estábamos en este tema, ¿no? De que estábamos a punto de separarnos, pues yo me aferraba y yo quería saber, ¿no? ¿Por qué no podía, ¿no? dejarlo? Entonces fue cuando entré esta regresión, quise poner este objetivo y yo me vi como un hombre, ¿no? Igual era como un banquero, todavía no había carros, todavía eran como carretas. Yo creo que era como Europa, o sea, me parece que era como Europa, porque hasta me veía con mi sombrerito, muy bien vestido, con mis trajes y todo. Y yo era hombre, él era mi hijo, yo tenía muchísimo dinero. Y pues de niño mi hijo, como era mi hijo, yo era muy, muy estricto con él, era muy fuerte con él. Cuando él ya se hace adolescente, pues yo era como súper soberbio, ¿no? Porque era el que todo mundo, ¿no? me adulaba porque tenía mucho dinero, ¿no? Y él me encuentra siendo infiel, ¿no? A su mamá. Tu hijo. Ajá, te descubre. Me descubre. Okay. Entonces, él pues se decepciona muchísimo de mí.
Entonces, cuando tiene la suficiente edad, él decide irse. Y pues en ese entonces, pues ahora sí que se iban y no había manera de, de localizarlos, ¿no? Entonces yo me quedo en esa vida con una sensación muy fuerte de abandono porque al final me quedo solo, ¿no? Mi hijo nunca regresa, o sea, con ahora sí que el coraje que tuvo hacia conmigo, él nunca regresa y yo me quedé mucho con esa sensación también pues de que la regué, ¿no? Y de que ya no pude estar con mi hijo por mis acciones. Y sí, justo en el espacio del alma, pues me di cuenta de lo soberbio que fui, ¿no? De que nunca fui honesto, que engañaba. Entonces, pues entendí por qué en esta vida también siempre quiero arreglar las cosas, ¿no? Siempre es como, siempre hay una manera de arreglarlo, ¿no? No pues ahora sí que, bueno, desde el amor, ¿no? Y siempre con los límites, ¿no? Saludables, hablando, comunicándolo, ¿no? De una manera amorosa. Entonces, sí entendí, ¿no? Por qué esa relación también con mi pareja, ¿no? En esta vida actual. Esta parte de sanar a partir del amor y la comprensión y la plática es lo contrario a lo que hacías en esa vida. Uh-huh. Eso, entonces, lo que quiere decir es que sería como el aprendizaje que trajiste ahora y que lo estás aplicando. Exactamente. Y en esta parte del conflicto que tenías de pareja, ¿cómo te ayuda? ¿Cómo te ayudó? Pues me ayudó sobre todo, ¿no? A entender por qué también como mi aferramiento, ¿no? De a no perderlo. Ya. A no perderlo, ya. ¿no? Sí. Entonces dije, ok, pues quiero entender por qué, o sea, también el aferramiento a no perderlo. Entonces dije, ok, viene de esa vida, ¿no? Sí. No te me vas. Sí, claro. ¿No? Pero bueno, la verdad es que me ayudó mucho a sanar esa parte, a entenderla también y a saber comunicarme mejor. A veces como que en regresión a vidas pasadas no vemos miel sobre hojuelas, ¿te das cuenta? Uh-huh. Digo, porque ahorita lo que has estado platicando es como, híjole, la gente debe estar pensando, no, pues hacer una regresión voy a ver cosas que no me gustan. Yo siempre digo, la regresión es para todos, pues para todos los que están siendo responsables con su vida y que sabes que si tienes algo que ahorita no está funcionando bien, pues yo les digo, seguro que no fuiste una reina comiendo bombones en una vida pasada. Uh-huh. A veces es una serie de, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Jenny, porque tú como terapeuta haces regresión, uh-huh. que las escenas son inesperadas uh-huh. para las personas y son a veces fuertes o difíciles. Sí. Y evidentemente, pues eso a nadie nos gusta. Uh-huh. Y ahí está como la habilidad del terapeuta de poderte guiar y no dejarte con el shock uh-huh. o dejarte abierto como para que puedas seguir adelante para poder procesar ese momento. Uh-huh. ¿Tú cómo te has encontrado esto como terapeuta? Como terapeuta, sí, sí me he encontrado, ¿no? Con situaciones, obviamente para los ahora sí que pacientes fuertes, pero siempre es como sostener, ¿no? Que no se queden con ese miedo, porque en realidad en la vida pasada vienes a conocerte más a ti mismo, ¿no? ¿Qué es lo que hubo en esa vida? ¿Qué karmas se generaron? Uh-huh. ¿Qué es lo que tienes que trabajar en esta vida? Entonces creo que es súper importante sostener, ¿no? al paciente, justo para que no se quede con esa sensación de, no, estuvo horrible, sino que lleguen a ese espacio de entender qué es lo que les faltó trabajar en esa vida, que vayan, ¿no? Al espacio justamente del alma para que vean, ¿no? Desde a lo mejor una perspectiva ya como si fuera una obra de teatro y entender, híjole, en esto sí la regué, esto sí aprendí, esto me faltó. Y creo que desde esa manera y también, ¿no? Que esté esta terapia del perdón, de perdonar a los demás o a ti mismo, ayuda muchísimo a que las personas se vayan como en calma, en paz o reconstruir también esas vidas que a lo mejor fueron demasiado caóticas uh-huh. y que pues se tiene que reconstruir para que se rompa, ¿no? esa energía que se queda estancada o que se viene llevando a esta vida. Entonces sí es muy importante sostener a estos pacientes, nunca dejarlos, ¿no? con miedo o con no, es que me fue súper mal. La verdad es que nunca me ha pasado. Creo que todos se van con un entendimiento bastante fuerte de pues qué es lo que no aprendieron en esa vida que les toca ahora, ¿no? repetirlo. ¿Te ha tocado alguna vez en regresión que tú hagas como terapeuta alguna persona que no quiera perdonar? No me ha pasado. Todos perdonan. Todas han perdonado. Hay veces que
como que no, pues no perdonar a nadie. Y yo, bueno, perdonarte a ti mismo, alguna situación, ya entonces ya como que dicen, bueno, no, sí, perdonarme a mí porque yo no fui así y así. Sí, a veces están tan metidos Sí. que no pueden todavía evaluar qué fue, Ajá. no tienen juicio, ¿no? Exactamente. Oye, ¿y tienes alguna regresión que te haya como llamado la atención por la forma en que sanó, que haya trascendido, que dijeras, ah, qué bonita regresión por esto, por lo otro? Sí, tuve una regresión con un chico. Él venía por un tema como de pareja, ¿no? Pero sabemos que hay veces que el objetivo, que el subconsciente te lleva Manda. a donde tienes que sanar. A lo mejor no es el tema de pareja, sino que hay algo más importante. Así ¿no? es, sí. Entonces este chico entró a esta vida donde él era un verdugo. Él era de los que lanzaba la guillotina, ¿no? Entonces para él fue una vida muy impactante porque dice que pues él estaba muy solo, porque nadie quería estar con él. Él decía, pues ¿quién quiere estar con un verdugo, no? Entonces él vio morir a mucha gente inocente porque pues antes de que estuvieran, ¿no? Que los colocaran, pues les decía, no, es que yo no fui, es que no, es que me tendieron una trampa, es que entonces él escuchaba a veces, ¿no? Esas súplicas de los que iban a matar. Entonces él se quedó como con esa energía, o sea, sí, muy dolorosa, o sea, de que pues sí, había sido una persona mala, ¿no? Entonces, trabajamos mucho la terapia, obviamente, del perdón hacia sí mismo. Y lo que me gustó mucho es de que en esta vida actual él entendió por qué él era médico, ¿no? Era médico. Okay. Entonces, él entendió y me dijo, ahora tengo mucho más, ahora sí que herramientas y quiero ayudar mucho más a mis pacientes de una manera tanto espiritual como física, ¿no? Y dijo, ahora entiendo por qué soy médico, porque estoy como resarciendo todo, ¿no? El karma y el dolor que les hice pasar a esas personas y ahora en esta vida me toca curarlos. Sí, sí, sí. Ajá. Antes de que se vayan a morir, yo los cuido. Yo los Claro. cuido. Ah, qué bonita Entonces historia. fue bonita esa, porque fue fuerte, ¿no? En su vida, pero al final lo entendió, lo sanó y ahora sí que ahora con más ganas su profesión, ahora sí que la ejerció de manera mucho más amorosa. ¿Tú cuándo sugerirías hacer una regresión o cuándo no hacerla? Yo sugeriría, por ejemplo, hacer una regresión cuando tienes, ahora sí cuando te cuestionas, ¿no? Así, ¿por qué está pasando esto en mi vida actual? No entiendo, ya escarbé en mi vida y no sé, o sea, ¿por qué me pasan este tipo de situaciones? O sea, yo te recomiendo muchísimo las vidas pasadas porque de verdad es una de mis terapias favoritas. A mí me encanta, o sea, me encanta la terapia de vidas pasadas porque veo cómo la gente se transforma y entiende, ¿no? Entiende qué es lo que pasa en su vida actual y qué es lo que tiene que trabajar para evolucionar. Entonces, si tienes esas preguntas, pues no tengas miedo, es como, no debes de tener miedo, hay muchos tabús, ¿no? Sobre las vidas pasadas, de que pues, a lo mejor viene un espíritu malo, o que te vas a quedar ahí, y pues realmente siempre estás consciente, ¿no? Siempre estás consciente de lo que está pasando y siempre estás protegido y realmente nunca pasa nada grave, ¿no? Y pues no hacerla es cuando tienes miedo, ¿no? Cuando tienes dudas, cuando hay veces que, bueno, me ha tocado muchas personas de que me dicen, es que yo soy bien racional y yo no puedo meditar y yo no puedo encontrar y yo no puedo, y vas a estar, cuando te cuestiones y cuando tengas, ¿no? Ese tipo de ganas de saber más allá, pues vas a estar preparado. O sea, es como no apresurar tampoco. No presionar. No presionar, Sí. ¿no? Se va a dar cuando te sientas seguro. ¿Te ha tocado alguien que llegue al consultorio y te diga, ay, es que tengo miedo? Pues no, realmente no. Casi las personas que me han buscado es porque, pues, ¿no? Saben qué es lo que quieren, ¿no? Fíjate que a mí, dentro de las regresiones que he hecho, que son pues un ratito, 6,500 y pico andamos ahorita, hay una chiquita, hermosa ella, o sea, físicamente bonita, era como acompañante. Dice, es que estoy nerviosa. O sea, ya nos echamos toda la entrevista, ya habíamos puesto propósito, ya todo. Me dice, es que estoy muy nerviosa. Y ahí fue cuando me detuve y dije, ¿por qué? Es que tengo miedo de encontrar algo feo. Y digo, la vi muy frágil. Dije, no, ¿cómo te explico? Que no me acuerdo qué era lo que quería,
pero al ser acompañante evidentemente no estás creando un buen karma. Ujú. Entonces dije, no le va a gustar lo que va a encontrar, va a sufrir, creo que no está lista. Dije, ¿qué te parece si mejor suspendemos la regresión y en otro momento, cuando tú te sientas Está más lista. fuerte, empoderada y demás, la hacemos? Porque así no te puedo decir que te vas a ver como una reina comiendo bombones. O sea, para sanar esto que quieres sanar, definitivamente no fuiste un lindo ser humano. Claro. Porque a veces sí es como Sí. mucho el miedo que tienen de ver. Y esto, bueno, hoy estás platicando cosas que dices, no está bonito ni irse por la barranca y morir jovencito, que la hermana me odie, que no la vuelva a ver, que yo me muera en el parto. No está lindo. Pero finalmente yo digo, bueno, es como cuando llegas con la pierna infectada por una herida, ¿qué hace el médico? No te dice, pues vamos a poner un parche con una cara bonita y pues ya. Te dice, bueno, a ver, vamos a tener que apretar. Y tú dices, ¿es en serio? Tienes que apretar, me va a doler. Y es como te digo, que hay que drenar la herida. Ujú. Y esto siempre he dicho yo, es como lo mismo, es como drenar lo que nos duele, sacar todo eso para poder sanar de allá, traerlo como raíz y que te repercute en esta, ¿no? Ujú, exactamente. Sí, pues o sea, sabemos que no vamos a ver cosas tan bonitas, porque uno quisiera saber que todos hemos ido buenos o reyes o princesas, y pues no es así. ¿Y te ha tocado alguien famoso? Pues no me ha tocado. ¿No? Bueno, nada más a un primo que le hice una regresión, él era como de la época donde estaban ay, ¿cómo se llaman? Los que vendían como alcohol y... Los contrabandistas de ¿Cómo? Boston y de Nueva York. Ajá, exactamente. Los de whisky y demás. Ajá, todos Ya. ellos. Entonces él era como, ¿no? De la mafia. De la mafia, ajá, como de la mafia y sus carros y todo. Entonces, pero pues sí, así alguien como más famoso, no. Sí me tocó una regresión, también estuvo muy padre, porque fue un señor que él se vio él me dijo que era en San Francisco y que él era encargado como de la construcción de los trenes, ¿no? Ok. Entonces sí era una persona, pues sí, muy trabajadora, olvidó como un poco a su familia y fue lo que trabajó justamente en esa vida. Pero lo que me encantó de esa regresión fue que él sabía dibujar muy bien. Entonces él después me mandó un dibujo de cómo se había visto en la regresión y su monáculo, ¿no? Los estos que usaban, ¿no? Para poder ver y todo. Y él se buscó y encontró quién había sido en esa vida. ¿Cuál ¿En serio? había sido ¿Cómo? su A ver, nombre y platica. todo? ¿Encontró en dónde? Pues buscó, así como en internet, quiénes habían sido en San Francisco, los que habían construido los trenes y todo. Entonces se encontró quién había sido en esa vida. Entonces, Uy, ajá. qué interesante. Ajá, entonces fue súper interesante y ver cómo se dibujó y todo. Y dije, ay, wow, estuvo padrísimo. Coincidió. Qué Ajá. bonito. Uy, los de History estarían felices con ese tipo de testimonios, Sí. porque es justo lo que buscan. Sí. Y sí, aprovechando justo. que estás diciendo esto para nuestra audiencia, hay diferentes tipos de regresión. La regresión de investigación es precisamente esa, en la que vamos viendo cosas que no tienen ni son ni ton y vamos viendo, etcétera, etcétera. Luego los consultantes tienen la oportunidad de ir, de viajar, de estar en el espacio que se vieron en una vida pasada y traen información que es fidedigna o que coincide, o esta parte de dibujarse y decir, mira, lo encontré en este dibujo, lo encontré de esta manera. Y es muy interesante porque es cuando están esas como testimonios de reencarnación. No es tanto como lo ponen a veces en redes sociales, ¿no? De Nicolas Cage ahora con el viejito de no sé dónde, en quién sabe qué época. No te tienes que aparecer físicamente, de hecho, sino el punto de, sin saber qué, hacer un relato y luego encontrar en la vida real lo mismo que viste y tener como, oh, y si era así, si se hacían así, y este era el ritual, y si era este el ritual, y estas eran las costumbres, misma cosa que yo relaté. Esa es la regresión de investigación. Casi no se hace. ¿Por qué? Porque no es una regresión que sane, es una regresión que se lleva más o menos como 3 horas cuando se hace para investigar y pues no es costeable para las personas pagar una regresión de 3 horas por saber si existió o no existió, pero bueno, ese es uno de los niveles de regresión. ¿Qué mensaje te gustaría dejar a los que hoy nos están viendo y has tenido pues la dulzura de compartir tus historias, Jenny? ¿Qué mensaje te gustaría dejarles?
Pues que se atrevan, ¿no? Que se atrevan a hacer una regresión, porque al final es para beneficio, ¿no? A beneficio propio y también de los que están alrededor, ¿no? Porque la energía de verdad se expande, ¿no? Cuando es energía de luz y esto, pues siempre se va a expandir. Entonces, mientras tú estés bien, lo que esté alrededor tuyo también va a estar bien. Entonces es como atrévanse a hacerlo, no tengan miedo, no va a pasar nada. Al contrario, les va a ayudar muchísimo a entender lo que está sucediendo en su vida actual, hacerse responsables y saber sobre todo qué es lo que tienen que trabajar para trascenderlo. Y que finalmente sí se puede transformar la vida porque los demás te dejan de jorobar. Exacto. Porque tú ya emites otra sí, energía, ¿no? Emites otra energía y ya es como pues, o sea, te das cuenta que no es cosa tuya, ¿no? Que hay situaciones que ya no te corresponden y es cuando pues ya no te afectan. Okay. Muchísimas gracias, Jenny, por tu presencia, por tu compañía, por la generosidad de compartir tu experiencia tan profunda y por ese profesionalismo que siempre, siempre te he admirado. Gracias por compartir. Es un honor para mí verte como coterapeuta siempre y compartir contigo. Muchas gracias a ti, Norma, porque la verdad siempre has sido mi gran maestra, ¿no? Y mi gran ejemplo. Mi niña. Jenny Rodríguez, Mujer Medicina, está atendiendo en la zona satélite del Estado de México, aquí en Ciudad de México, pues aquí arribita, y búsquenla en el directorio de terapeutas de la página de armoniosamente.com. Muchas gracias. Esto ha sido Vidas Pasadas, una sesión más para compartir historias profundas y que ustedes tengan mayor conocimiento, deseando que lo compartido ayude a sanar. Nos vemos pronto.